la invitamos a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que es Giselle Mahmoud. Giselle, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bien, ¿cómo están ustedes? Tu primera impresión respecto de lo que fue lo de ayer. Bueno, preocupación y alarma en primer lugar, porque si bien no es novedoso lo que está pasando en el sentido de que ya los propios rectores de todas las universidades del país e incluso los trabajadores y trabajadoras de CONICET en toda la Argentina se vienen movilizando, manifestando, expresando, poniendo una preocupación y una alarma y llamando la atención sobre la situación presupuestaria, no deja de quedarnos un sinsabor en ese sentido cuando escuchamos los relatos, porque bueno, lo que uno a simple vista conoce quizás por los titulares o por lo que va escuchando que van declarando en los medios, cuando lo empieza a conocer en detalle empieza a preocupar mucho más, ¿no? Estamos hablando de una situación insostenible a largo plazo, tanto para nuestras universidades públicas en Argentina como para el CONICET y todos los institutos de investigación científica y tecnológica de nuestra provincia y del país, que si no suceden diferentes medidas por parte del gobierno nacional y se actualizan los presupuestos, difícilmente puedan sostenerse en funcionamiento más allá de los próximos 2 meses. Sí. Que es Bueno, nada. por eso tal vez vos decías dentro de un tiempo y es prácticamente ya, ¿no? Esa es la situación. Es alarmante y urgente, porque no hay mucho margen para ellos para seguir funcionando con los presupuestos que tienen. Ahora podemos entrar un poco más en detalle a contarle a quienes De nos están acuerdo. escuchando. Allí en la Cámara se trató el tema de la universidad y de los desarrollos científicos, pero abajo de eso está un sistema educativo que está crujiendo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos en este momento no solo la situación angustiante que están atravesando las universidades, que recién se describía por parte de Clara y de Alejandra en la jornada de ayer, que es una situación vinculada a un presupuesto que fue hecho en octubre de 2022. Era otro país la Argentina, entonces es imposible pensar que cualquier institución pública, que cualquier organismo pueda funcionar con esas mismas condiciones. Pero además estamos hablando de las universidades en las que se forman los médicos que nos tienen que ayudar a pensar cómo combatir el dengue, prevenirlo en este momento tan angustiante, por ejemplo, para la provincia, con la situación que tenemos de la cantidad de casos, o son las universidades donde se forman los ingenieros que tienen que construir los puentes como el que necesitamos entre Santa Fe y Santo Tomé. Estamos hablando del lugar donde se forman, crecen y se desarrollan académicamente todos los profesionales que van haciendo funcionar nuestra sociedad, que nos ayudan a resolver problemas. Es la posibilidad para miles y miles de argentinos históricamente de crecer de manera económica, de tener un progreso, de tener una posibilidad social y económica mejor a partir de estudiar en una universidad. Es, lo decían recién las diputadas que me siguieron, una de las razones por las que todo el mundo nos mira con orgullo y con envidia. Las universidades nacionales, que son un ejemplo en todos los países del mundo a los que uno puede ir o con la gente con la que puede hablar, hoy están siendo totalmente vaciadas, vapuleadas y ninguneadas por un gobierno nacional que decide desfinanciarlas, que les pide un esfuerzo que ya las universidades se están haciendo y muy grande, y que además las cuestiona y las desprestigia con un nivel de desconocimiento tan grande, diciendo que en las universidades no se estudia, no se egresa nadie, que es un gastadero de dinero innecesario, que se hacen investigaciones que no sirven para nada. Nuestros científicos argentinos fueron premiados en el mundo más de una vez por los descubrimientos que tienen, son un ejemplo en el mundo también, y de hecho hemos jugado un rol como país en la pandemia del COVID, gracias a nuestros científicos, a nuestros médicos y a nuestro personal humano que tenemos capacitados en las universidades. Entonces, no entender eso es básicamente entender que se puede prescindir de todo ese valor humano, científico, académico y tecnológico para el desarrollo de la Argentina. Entonces, la pregunta más bien sería para el gobierno nacional, ¿cuál es el proyecto de crecimiento para la Argentina que tiene el gobierno de Javier Milei, que recorta los presupuestos de las universidades, que recorta los presupuestos de la educación pública secundaria, financiando doblemente la educación privada secundaria con los vouchers educativos, y que además está planteando que va a hacer una reforma de la Ley de Educación Nacional solamente para discutir qué se dice o no se dice dentro de las aulas, cuando estamos hablando de un partido que pregona la libertad de la expresión, ¿no? Fíjate, entonces, Gisela, lo que vos decís, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? La diputada Ródenas hablaba de el ajedrez. El ajedrez es un deporte, un juego de guerra, donde de alguna manera un espacio o un color quiere destruir al otro. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto si la sociedad no presta atención a lo que está pasando? Está claro, además porque creo que
además muchos argentinos y argentinas votaron a este gobierno nacional por la expectativa de un cambio positivo, por la expectativa de un cambio que mejore la situación que tenemos con 70% de pobres en nuestro país. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el 70% de pobres en nuestro país si no hay personas que se forman y estudian para ver cómo hacerlo, si no hay economistas que sepan cómo hacerlo, si no hay científicos que desarrollen tecnología que se utilizan en las empresas? Ayer una de las cosas que marcaba tanto el rector de la UNL Mamarela como Bartolacci de Rosario y como los directivos del CONICET es ahogar a la ciencia en Argentina, es ahogar a las empresas que necesitan la tecnología y la ciencia. Y es también abonar a esta idea de que como argentinos no somos capaces de crear cosas mejores que las que pueden venir de afuera, ¿no? Que es algo bastante común que escuchamos hoy en día. Y en realidad, nuestros argentinos científicos y universitarios son un ejemplo en todos lados. Han recibido premios Nobel, han fundado organizaciones que ayudan a resolver problemas de salud en el mundo, y todo eso tiene un valor muy grande. Pero además, decir que estamos hablando de dos componentes que fueron determinantes en el crecimiento económico de cualquier país en el mundo. Ningún país se desarrolló en el planeta sin tener inversión en educación y en ciencia. Es imposible pensar esa posibilidad y nosotros no somos un país desarrollado, al contrario, y tenemos una gran demanda de la ciudadanía de decirnos cambiemos, mejoremos. ¿Es cierto que hay que mejorar el funcionamiento del Estado? Por supuesto. ¿Es cierto que hay que mejorar el funcionamiento de los espacios educativos? Por supuesto. Hay que mejorar absolutamente todo el funcionamiento de lo que sucede con los recursos públicos. Pero en este caso estamos hablando de instituciones que funcionan solo con el 2% del presupuesto de la Argentina. Solo con el 2%. Y que además tienen sus propios mecanismos de control, de eficiencia, de rendición de cuentas de gastos. Muchísimas cosas suceden para que las universidades funcionen como funcionan. Sí, tampoco la solución es destruir todo. No, por supuesto. Me parece... Ya lo hemos visto a eso. Llega uno y destruye lo del otro, se va uno, viene otro. Pero no es lo del otro, es lo de todos nosotros. Por supuesto. Ese es el tema, ¿no es Exacto. cierto? Porque en todo caso la pertenencia de la escuela pública, las escuelas públicas que hay en la ciudad de Santa Fe, son las mismas que había cuando yo era niño. Exacto. Y estudiaba en esas escuelas. Así que me parece que sí debe haber una toma de conciencia por parte de la sociedad del riesgo que está corriendo como sociedad, del riesgo que está corriendo como sociedad, en el caso de que finalmente se logre la destrucción de todo lo que tenemos. Sí, eso porque es sumamente grave. Es muy importante. De hecho, es muy importante que los que nos están escuchando y que nos están viendo sepan que si nosotros no podemos hacer funcionar nuestras universidades, que son 70 universidades públicas en el país, 55 que se vienen manifestando activamente ante las medidas del gobierno nacional, si nosotros no podemos lograr eso, no solo no vamos a tener personas que puedan aprender conocimientos técnicos para desarrollar una profesión, sea un estudio jurídico, contable, una práctica médica, lo que fuere, sino que además vamos a tener 300.000 trabajadores, docentes y no docentes en la calle, vamos a tener a 2,5 millones de estudiantes a la deriva en la Argentina, estudiantes que hicieron un esfuerzo seguramente todos estos años para poder avanzar en un país donde es difícil alquilar, donde es difícil moverse, donde es difícil comprar los apuntes, donde nadie consigue un trabajo formal. Donde es difícil comer. Donde es difícil vivir. Estudiantes que tienen familias que han hecho un esfuerzo sobrehumano, como muchísimas familias santafesinas, y seguramente les pasó a ustedes y a las suyas también, como me ha pasado a mí, que están haciendo un esfuerzo hace muchos años y que eso va a quedar todo tirado por la borda. Y además vamos a tener realmente una pérdida para nuestro sistema productivo. Y vuelvo a esto porque no es menor. Entender que todo esto se vincula con el crecimiento de las industrias, de las empresas, de los puestos de trabajo, del crecimiento y la riqueza que se genera para la Argentina. Ayer el rector de la Universidad Nacional del Litoral nos explicaba que Argentina está número 10 en el mundo en términos de empresas exportadoras de conocimiento científico y tecnológico. Número 10 en el mundo por empresas que exportan conocimiento y tecnología. Y emplean a 22.000 personas estas empresas, de las cuales el 25% están radicadas en Santa Fe. El 40% del conocimiento que se exporta sale de esta ciudad, de empresas que están radicadas en el Parque Tecnológico Litoral Centro. Y producen un valor de 9.000 millones de dólares en conocimiento que se exporta versus los 2.000 millones de dólares que el Estado está invirtiendo en ellas. ¿A dónde está la ecuación en la que el Estado está haciendo un esfuerzo que no vale la pena o que es mayor a lo que recibe respecto de lo que aportan las universidades y la ciencia? No está siendo así. No es real eso que se dice. Entonces, bueno, se nos plantearon una serie de medidas que son importantes a llevar adelante. Entre ellas, acompañar, empujar y promover una actualización de este presupuesto en el Congreso de la Nación.
donde tenemos representantes santafesinos también, a los que obviamente trasladaremos esta inquietud y haremos parte de este reclamo, pero también muchas otras cuestiones que tienen que ver con fortalecer el sistema de ciencia en Santa Fe, con pensar cómo contenemos a los estudiantes que están desertando por otras dificultades económicas de la realidad, con pensar cómo hacemos a que la provincia genere determinadas herramientas para el costo de los servicios, que hoy es muy alto. Lo decía el rector de la UNL, tenemos para funcionar 2 meses más y todo el presupuesto del año solo nos alcanza para pagar la luz. Claro. Bien, Giselle, última pregunta, tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo baja en todo caso este debate y esta discusión entre legisladores responsables de las universidades a la sociedad? ¿Cómo le llega a la sociedad? Bueno, es una de las cosas que ayer se comentaron, lo decía el secretario general de la Universidad Nacional de Rafaela, que también estuvo presente, y decía, nosotros necesitamos dar a conocer, agradecían el espacio porque en algún punto permite esto que estamos haciendo hoy, visibilizar una situación, poner sobre la mesa un problema, que los ciudadanos y ciudadanas que a lo mejor no transitan la universidad o no tienen sus hijos estudiando o no son científicos puedan conocer qué es lo que pasa y por qué hay una alerta y por qué hay movilizaciones y por qué las universidades están de paro. Poder contarle a la gente lo que está pasando para que todos entendamos la gravedad de esto y que podamos reclamar, no subestimar, no avalar determinadas medidas que a veces se toman con un desconocimiento total de los efectos a 10 o 15 años en generaciones enteras de argentinos. Y después, por otro lado, dar el debate en la calle, dar el debate con la ciudadanía en cada una de las instituciones en las que estemos, organizar encuentros para poder conversarlo, dialogar al interior de la propia comunidad universitaria sobre todo esto que sucede. A mí me ha tocado, yo tuve mi lugar en una lista electoral en las elecciones, una lista que encabezó el ex gobernador Miguel Lifchitz, por ser una representante activa del movimiento estudiantil y por discutir la situación que las universidades atravesaban en aquel entonces. Y recuerdo haber hecho el ejercicio, estar en la calle, a veces en las plazas hablando con la gente, o en una movilización, o en algún acto, o en el Congreso yendo a reclamar por algo. Y la verdad es que siempre la sociedad, cuando uno explica, cuando uno cuenta, cuando se ponen en valor estas cosas, responde, acompaña, entiende. Muchísimos argentinos han pasado por la universidad y han podido mejorar su vida por eso. Entonces, creo que es algo que nosotros tenemos un gran amor por nuestra educación en Argentina y que si lo conversamos y lo hablamos en cada ámbito en el que estamos y si los medios de comunicación como ustedes en este momento nos ayudan a poder contar esto, a difundirlo y a interpelar a la ciudadanía, probablemente sea más difícil para los gobiernos tomar medidas que vayan en contra del interés de la mayoría de los argentinos y argentinas. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a disposición siempre.